Si supiese qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, ¿verdad? Albert Einstein. Mi nombre es Masakisa Shisley, estudio en la Universidad Estatal de Bolívar. En este video les voy a dar a conocer sobre los tipos de investigación. La investigación es el conjunto de métodos que se aplican para conocer un asunto, problema en profundidad y generar nuevos conocimientos en el área en el que se está aplicando. Se trata también de una herramienta vital para el avance científico, porque permite comprobar a descartar hipótesis con parámetros fiables de manera sostenida en el tiempo y con objetivos claros. De esta manera también se garantiza que las contribuciones del campo del conocimiento investigativo puedan ser comprobadas y replicadas. Existen también varios tipos de investigación, que es la clasificación dependiendo de su objetivo, la profundidad de estudio realizando los datos que se analizan, el tiempo que se requiere el estudio al fenómeno, entre otros factores. De los tipos de investigación. Los tipos de investigación se clasifican en función del propósito, del nivel, de la profundidad con el que estudia un fenómeno, el tipo de datos empleados y el tiempo que tome a estudiar el problema, etc. Según su propósito, investigación teórica tiene por objetivo la generación del conocimiento sin importar su aplicación práctica. En este caso, se recurre a la recolección de datos para ir generando nuevos conceptos generales. Por ejemplo, una disertación filosófica, ya que los objetivos es generar nuevos planteamientos a partir de datos existentes sin tomar en cuenta una posible explicación en la realidad. Según su nivel de profundización, tenemos la investigación exploratoria. Se utiliza cuando el objeto de hacer una primera aproximación a un asunto desconocido o sobre el que no se ha investigado lo suficiente. Esto permitirá decir efectivamente se pueden realizar investigaciones posteriores y con mayor profundidad. Como este método por parte del estudio de fenómenos pocos estudiados, no se apoya tanto en la teoría, sino en la recolección de datos que permitan detectar patrones para la explicación a dichos fenómenos. Por ejemplo, tenemos las encuestas para medir la percepción sobre algún personaje público. Investigación descriptiva. Como su título le indica, se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con el fin de comprender de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la naturaleza de los fenómenos. Por ejemplo, los censos a la población son una investigación descriptiva. También tenemos la investigación explicativa. En este tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permitan hacer generalizaciones que puedan extenderse a realidades similares. Es un estudio muy útil para verificar las teorías. Por ejemplo, los estudios de mercado que se realizan después del lanzamiento de un producto para entender las razones de su éxito o fracaso. Según el tipo de datos empleados, tenemos la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa se utiliza frecuentemente en ciencias sociales. Tiene una base lingüística, semiótica y se aplica en técnicas como el análisis de circunstancias, entrevistas abiertas y observación participante. Para poder aplicar métodos estadísticos que permitan validar sus resultados, las observaciones recogidas se deben valorar de manera numérica. Sin embargo, es una forma de investigación con tendencia a la subjetividad, ya que no todos los datos pueden ser totalmente controlados. Por ejemplo, tenemos los estudios antropológicos están enmarcados en la investigación cualitativa. Investigación cuantitativa ahonda en los fenómenos a través de las recopilaciones de datos y se vale al uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlos. Esto permite hacer conclusiones generalizadas que puedan ser proyectadas en el tiempo. Por ejemplo, la encuesta telefónica son un tipo de investigación cuantitativa. Según el grado de manipulación de variable, tenemos la investigación experimental. Se trata de diseñar o replicar
un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. El fenómeno a estudiar es medido a través de grupos de estudio y control y según los lineamientos de método científico. Por ejemplo, los estudios de industria farmacéutica para crear nuevas medicinas. También tenemos la investigación no experimental. A diferencia del método experimental, las variables no son controladas y el análisis del fenómeno se basa en la observación dentro de su contexto natural. Por ejemplo, un estudio sobre los efectos del uso de ciertas sustancias químicas en un grupo poblacional determinado puede ser considerado como una investigación no experimental. La investigación cuasi-experimental controla solo algunas variables del fenómeno a estudiar, por ello no llega a ser notable experimental. En este caso, los grupos de estudio y control no pueden ser elegidos al azar, sino que se eligen de grupos o poblaciones ya existentes. Por ejemplo, un programa de prevención de accidentes automóviles en el trabajo de transportes de carga pesada.